Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a su espacio, a su cápsula de Descubriéndonos de esta semana. Me da muchísimo gusto saludar a José y a Mauricio. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien, Luz, saludando a todos ahí con las provocaciones de preguntas que tienes para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo estás, Mau? igualmente, saludando a todos, Sí. saludos a todos, Manuel, Luz, José, por supuesto. Bueno, pues entonces vayamos a la provocación. Y la provocación la vamos a poner en modo de pregunta, a ver qué les parece. Porque pues hay ahí hay como algo que siempre está en el ambiente con relación al tema de los padres. Y es, los papás tienen que ser papás por siempre. Y me estoy refiriendo al tema de los papás que siempre tienen que estar protegiendo a los hijos, no importa la edad que tengan, no importa las circunstancias, no importa las condiciones. Y tampoco me estoy refiriendo a papás en el sentido masculino del padre de familia, sino a papás y mamás, es decir, a las figuras que ejercen el paternaje en las familias. Creo que hoy por hoy muchos de los reclamos que de pronto nos encontramos tienen que ver con que, ay, es que mi hijo tiene problemas, mi hija tiene problemas, y están ahí toda la vida, ¿no? Todo el tiempo y tratando de sostenerlos. ¿Ustedes qué piensan de esta provocación? Bueno, comienzo, Mauricio. Sí, por favor, Bueno, tú ok, habías ya que va a comentado, ser tú habías Provócame primero. comentado que andabas trabajando este asunto, por eso yo también me esperé y yo dije, no, Sí, lo que si ya pasa lo es que de trae. repente empezamos a leer cositas como que hablan la generación de cristal, se habla de toda una serie de cuestiones donde estamos viendo todo un grupo de jóvenes, incluso adultos jóvenes, que tienen muchas incapacidades de insertarse en el mundo laboral, que tienen muchas dificultades de seguir programas, de seguir una serie de cosas. Y de repente nos preguntamos, ¿existe la generación espontánea? O sea, ¡pum! De repente eso apareció así, o ¿qué pasó? Y lo que está clarísimo es que ha habido una generación, digamos que después de la posguerra, o sea, toda la generación posterior a la posguerra, en donde yo siento que hay una serie de padres pusilánimes que están ocupadísimos, que no saben poner límites y que entonces, el asunto de la pandemia les vino maravilloso porque los adolescentes, los jóvenes, todo eso se la pasaban, podían estar sin salir de su casa. Y dizque en el mundo, por las redes sociales y todo ese tipo de cosas, lo que fue generando un grupo de dependientes, porque los que estaban insertados en el mercado laboral, en la forma de hacer las cosas, son los padres. Y de repente los padres se sintieron con la obligación permanente por su incapacidad de haber puesto límites, delimitaciones, responsabilidades, en estar cargando a los hijos de manera parasitaria, ¿no? Y entonces me parece esta parte como diría Mafalda, el acabose de lo que ellos empezosen. Sí, esto que estás diciendo en algún momento también, yo lo cuestioné porque qué fácil es, así como tú lo mencionas por generación espontánea, este tema de estar pensando que hay generaciones que se van produciendo simplemente porque se producen, como que así surgen y entonces ahí se van ahí dando vueltas. Y, y pues bueno, o sea, se oye muy rudo esto que dijiste de lo de los padres pusilánimes, pero eh, sí creo que está interesante para continuar con las provocaciones, el ponerlo ahí, porque pues duele, pero pues por alguna razón duele. O sea, ¿qué está pasando con los que somos padres de todas estas generaciones que tienen estas nuevas denominaciones? ¿Dónde estábamos nosotros cuando esto se fue gestando? ¿Y qué tiene que ver con estas decisiones que nosotros tomamos o no? ¿Tú qué piensas, Mau? Bueno, creo que ha pasado un fenómeno singular, ¿no? Es muy común escuchar a gente más o menos joven y ya no tan joven que está demasiado preocupado por su actuar como padre o madre, demasiado preocupados.
y tan preocupados que en realidad acaban no sabiendo muy bien si están bien o mal o regular o lo que sea, pero lo que sí es clarísimo para ellos es que hay un miedo a ¿y qué tal si lo frustro? ¿Qué tal si lo traumo? ¿Qué tal si esto y qué tal si aquello? ¿Eh? Y bueno, creo que esta posición es terriblemente compleja, porque en realidad creo que sí. em, hay alguna reacción, como la llama José Pusilánime, es más bien en razón de estos temores que esos padres pueden llegar a tener en razón de esto. Y si hice bien y si no hice bien y fue correcto, fue incorrecto, y hay una enorme preocupación por lo que está por llegar. Eh, Seguramente van a estar de acuerdo conmigo, pero en mi generación, en la generación de José y mía, pues un papá no se preguntaba, ¿ah?, si se equivocaba o no. O sea, lo hacía y lo hacía de la forma a veces quizás muy equivocada, pero dudas no había. Y si había algún exceso, pues a veces había disculpas y a veces no. Pero me parece que en un cierto sentido, esta cuestión en donde no dudaban, o si dudaban lo hacían de mucho menor manera, también tenía sus efectos, yo diría, que valdría la pena medir, porque de verdad sí creo que es un enorme problema que los papás y las mamás se pregunten todo el tiempo, ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Porque de verdad dejan de ser papás y están más bien todo el tiempo en una posición de preocupación. Creo que eso ha tenido una enorme injerencia en esto que estamos hablando, ¿no? En donde incluso pasan los años y si algo no salió bien con los hijos, es que yo no supe ser padre. Es muy común escuchar esto, seguramente ustedes lo han escuchado con bastante regularidad en el consultorio. Es que fue por mi culpa, es mi responsabilidad y esto se convierte en algo muy complicado. Bueno, Creo yo. y digamos que ahí sí, ¿no? O sea, esta pusilanimidad de la que estamos hablando, pues de alguna manera es la responsabilidad, aunque tienes toda la razón del mundo. O sea, sí comparto este asunto de que este miedo con el que todo el tiempo nos estamos persiguiendo de lo voy a hacer bien, tengo que buscar en qué me recargo, buscar un chorro de información, el hacer caso a ideas que pareciera ser como que todos los hijos son iguales, todo el camino es uno solo. Y entonces, pues nos perdemos ahí en las circunstancias con lo que tiene que ver con, pues bueno, con la singularidad de cada uno y con las circunstancias de cada uno y con lo que se puede decir al respecto. Pero, o sea, pues por supuesto que sí hay responsabilidad en la parte de los padres, ¿no? Es esto que estás diciendo de la pusilanimidad, José, pero también esa responsabilidad creo que estando ahí y estar buscando todas estas cosas como para tratar de tener la seguridad de una sola línea, pues como que termina en el mismo lugar, ¿no cree? Pero siento que hay una trampa. Veo a padres culpabilizados, pero no responsabilizados. Exacto. Veo a padres que incluso van con el psiquiatra para que porque tienen los hijos problemas en la escuela y para que les den medicinas. O sea, ellos no son responsables, o sea, el hijo tiene problemas. Y entonces ya no hay escuelas malas, no hay maestros malos, no. La forma en que se proponen los padres no está reflexionada, está culpabilizada. Y entonces esta culpa que atraviesa el orden imaginario, que atraviesa la autopunición, la vía de la expiación, pero no de la responsabilidad, que los obligaría a reposicionarse subjetivamente frente a aquello que están viendo que acontece. Aquí no hay tal. Aquí simplemente hay látigo como si estuvieran, digamos, fustigándose por la culpa. O sea, lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que estamos hablando, la expiación de la culpa, que no es la resolución, que no es una responsabilidad frente al asunto. Entonces, sí veo a padres menos responsables, muy culpabilizados, muy queriendo lavarse las manos de cualquier clase de cosas y que el hijo vaya al médico y tome pastillas y que si tiene un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, lo tiene el pobre chamaco y entonces que tome la pastilla. Nunca han estado con él acompañándolo en hacer las tareas, en los procesos reflexivos, ¿no?
están ocupados, llenos de culpas por el futuro, por las cosas, siempre en la sobrevivencia, pero lo que sería, digamos, en términos de lo que hablaba Mauricio, estos padres que se proponen, si quieren ustedes, un poco salvajemente, torpemente, pero que estaban ahí en todas esas torpezas y todo ese tipo de cosas. Y ahora lo que vemos no es que no hay eso, está esta parte, por eso les digo, o sea, yo no veo, o sea, veo eso, entonces veo que como síntoma de eso, como consecuencia de eso, pues están ellos mismos, sus culpas, los llevan a generar esta dificultad de desparasitarse de los hijos. Hace muy poco en Nueva York, hace unos 5 o 6 años, un muchacho hizo una demanda contra sus padres porque los padres lo estaban obligando a salirse de la casa. Y él los demandaba porque no le habían dado el tiempo suficiente para poder generar las condiciones, para poder salir, no sé qué, hizo, demandó a los padres, entonces en la contrademanda de los padres, perdió ese muchacho el juicio, pero él sentía la obligación de que ellos debían mantenerlo, ¿no? Entonces, siento que aquí hay o sea, esta idea de también pensar que es familia, ¿no? Porque yo no veo familias, o sea, bueno, sí veo familias, pero y veo que el núcleo duro alrededor de lo cual orbitan las familias son los sistemas de complicidades entre la padre y la madre y cómo encubrir cada uno, pues esta catástrofe que son, ¿no? Son padres estragos y no ven su nivel de estar estragando a los hijos y de repente aparece como si hubieran puesto un hongo y ¡pum! Aparece el hongo y se sorprenden, ¿no? Y dices, pues por eso citaba a la filósofa argentina Mafalda, ¿no? Es el acabose de lo que ustedes empezasen, no se sorprendan. Claro. Híjole, qué fuerte. Hablando de estas provocaciones, ¿no? Esto que está señalando José, hablar de culpa sin responsabilidad y de complicidad. O sea, suena muy fuerte estar hablando de ese tipo de cosas, pero me parece que es súper valioso esto que estamos poniendo en la mesa, porque si existe esa culpa, no existe esa responsabilidad, este tema de estar resolviendo eternamente los problemas y todas las circunstancias alrededor de los hijos, pues forman estas redes de complicidad de lo que estabas hablando, ¿no? Y entonces eso es importante que nos lo preguntemos. Si me permiten, yo diría que justamente ahí es donde cabe esta cuestión de cómo se deriva esto. ¿En cuanto a qué? Bueno, justo como yo no sé qué hacer con ese niño, lo derivo. Y entonces es el psicólogo o el psiquiatra el que va a resolver este asunto. Ajá. Entonces, como yo no puedo con el asunto, y ahí está esa culpa, por un lado, en donde pagan, en donde están ahí presentes, digamos, en términos de pagar este tipo de tratamientos, pero en realidad van a resultar muy, muy parcialmente, porque el problema no es ese. Pero en efecto, o sea, lo pagan. Pero es el asunto de, bueno, que alguien que sí sabe, entre comillas, sí sabe, lo resuelva, ¿no? Incluso si es necesario, como yo no puedo, pues que lo mediquen a él, que mediquen al niño. Yo no puedo hacer eso, yo no sé cómo hacerlo, pero que lo mediquen a él. O sea, y en ese sentido, los resultados siempre serán parciales, porque en realidad lo que hace más falta es más una intervención de un padre, de una madre, y no de un psiquiatra o de un psicólogo. No digo que no haya casos que se requiera ese apoyo, por supuesto, pero muchas veces en realidad es esto de, como yo no sé, mejor lo mando al psiquiatra o lo mando al psicólogo. Y casi siempre con resultados muy parciales, ¿no? Porque ellos tampoco van a arreglar el asunto. Por eso muchas veces, no me van a dejar mentir, que lo que ocurre es que acaba uno tomando más bien a esos padres, hablando de que lo que requieren es ellos que trabajen este asunto y no tanto el niño. Díganme cuántas veces que llegan chicos teóricamente a terapia, en realidad acabamos tomando el caso más en relación de los padres, ¿no? En razón de esto, que ellos manejen esa culpa, porque si lo hacen desde ahí, el asunto se pone muy complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, pues esto que hemos tratado hoy no es cosa menor, me parece que es un tema delicado. Esto que han estado señalando
O sea, el paternaje, el ejercicio de ser padre o madre, no puede eximir de la responsabilidad de tener que estar presente con los hijos, de estarlos acompañando, de estarlos ahí preguntando, interviniendo. No importa que hayan complicaciones en el camino. Claro que se puede ir y se puede buscar especialistas, pero eso no quiere decir que se puedan aislar de lo que tiene que ver con el involucramiento de los hijos. Y pues no importa qué, si hay un tema de esto de que hemos hablado, de padres eternos, pues también hacerse la pregunta de qué se tendrá que hacer para poder, eh, pues, llegar al punto de por qué se está involucrando en ello, ¿no? Pues muchísimas gracias. Por aquí nos estaremos encontrando en la próxima con otro tema, seguramente también ahí complicado, pero que pues invitará a pensar a todos y cada uno de los que estemos involucrados en ello. Pues muchísimas gracias, Mauricio, gracias, José. Gracias, Luz, gracias, Sí, hasta José. luego. Saludos a Gracias. todos.